Nunca planeé ser infiel. Pero la noche que llegó la pizza equivocada, todo empezó a torcerse. Eran las 9:30, un viernes, y Marcos estaba encerrado en su despacho, otra vez, pegado a sus pantallas, con 2 reuniones abiertas y 3 cafés fríos. Pedí una barbacoa familiar para 2, como siempre. Pero el repartidor trajo una de 4 quesos y, lo más extraño, sin ticket. Ni nombre, ni número de pedido, ni nada. Solo me dijo, es esta, seguro, y se fue antes de que pudiera discutirle. No sé por qué la abrí, por qué la empecé a comer sola. Marcos ni se asomó. Y no sé tampoco por qué, 20 minutos después, bajó un vecino al timbre preguntando si alguien había recibido una pizza por error. Era Hugo. Piso quinto C. 30 y pocos. Hacía años que no lo veía sin mascarilla. Estaba en chándal, con una camiseta del Valencia rota por el cuello y un tatuaje que no recordaba haberle visto. Me dijo que la suya no había llegado, que habían timbrado abajo y luego nada. Y en vez de decirle pues yo no, le dije, ¿quieres un trozo? Así empezó todo. Comiendo una pizza que no era nuestra, sentados en la barra de mi cocina, en silencio, mientras arriba Marcos gritaba a alguien por Zoom. Había una calma incómoda en esa escena, como si los dos supiéramos que no era solo la mozzarella lo que se estaba derritiendo. La semana siguiente me lo crucé otra vez en el ascensor. Me preguntó si me había gustado la pizza. Le dije que no tanto como la compañía. Y él sonrió. No pasó nada esa semana. Pero algo cambió en mi cabeza. La forma en que caminaba por el pasillo de casa. Cómo me arreglaba un poco más antes de bajar la basura. Marcos no notó nada, por supuesto. Podía haberme rapado la cabeza y no lo habría registrado. Una tarde, estaba colgando ropa en la terraza y vi a Hugo en su balcón. Estaba fumando. Me saludó con la mano. Yo le lancé una camiseta que se me había volado y él me la dobló antes de devolvérmela. Nada importante. Pero mi corazón iba a 1000. Eso fue un miércoles. El viernes siguiente, bajé a tirar el cartón con una camiseta ajustada que no me ponía desde hacía 2 años. Me crucé con él otra vez. Me dijo que le había sobrado una botella de vino blanco y que, si quería, podíamos tomarnos una copa en su balcón. Dijo balcón, no salón, como si eso le quitara peso. Como si el aire libre hiciera que nada fuera peligroso. Acepté. Y esa noche, a las 12, cuando Marcos dormía roncando con la boca abierta y el portátil encendido encima del pecho, yo me estaba riendo demasiado fuerte por un chiste tonto en un balcón que no era el mío, con una copa en la mano y los pies descalzos. No me besó. Ni me tocó. Pero me miró como si fuera alguien. Como si tuviera algo interesante que decir. Como si no fuera solo la mujer que vive en el cuarto B. Esa fue la primera noche en muchos años que no soñé con Marcos. Soñé con Hugo. Y al despertarme, no sentí culpa. Solo sentí que quería más. Y eso, aunque yo aún no lo sabía, era el principio del fin. Marcos no es tonto. Tampoco es celoso, ni de esos maridos que miran con lupa a dónde va su mujer ni con quién habla. Pero tiene esa manera de observar las cosas en silencio, de juntar datos sin que te des cuenta, de notar detalles pequeños que para otra persona serían irrelevantes. No fue un mensaje en el móvil ni una foto comprometedora lo que lo llevó a sospechar. Fue algo más simple, el ruido de unas chancletas. Era sábado por la mañana, yo acababa de volver del supermercado y él estaba en el salón, en el sofá, con su portátil en las piernas y el fútbol de fondo. Yo entré con la bolsa de la compra, saludé como siempre, y fui directa a la cocina. Todo normal. Pero en cuanto dejé la bolsa sobre la encimera, escuché que preguntaba desde el salón, ¿quién ha estado aquí esta mañana?
No entendía a qué se refería. Le contesté que nadie, que solo había salido a por leche y cereales. Entonces se levantó, caminó hacia el baño y volvió con el ceño fruncido. Me miró fijo y dijo: hay una toalla mojada en el lavabo y unas chancletas que no son tuyas ni mías. Me encogí de hombros, lo más tranquila que pude, y respondí que no sabía nada, que quizás eran de alguna visita de hace días. No insistió en ese momento, pero lo noté. Algo se le había activado. Esa noche fue tensa. No discutimos. No hablamos apenas. Él cenó viendo la tele y yo me encerré en la habitación, fingiendo que estaba agotada. Pero yo no dormí. Me quedé despierta escuchando cada paso, cada crujido, cada cambio en su respiración. Tenía miedo de que hiciera preguntas. De que conectara las piezas. De que bajara al piso de Hugo. Y lo hizo. Pero no como esperaba. El lunes siguiente, mientras me arreglaba para salir al trabajo, Marcos me dijo que había hablado con la administradora de la finca. Así, sin más. Le pregunté si alguien del edificio había tenido problemas con pedidos de comida, porque el otro día llegó un repartidor buscando el quinto C y terminó dejándonos una pizza a nosotros. Me congelé. Fue el mismo día en que Hugo vino a recoger la pizza y se quedó en casa. Marcos no me miró mientras lo decía. Se limitó a servirse café, como si fuese una conversación sin importancia. Pero lo sabía. O al menos lo intuía. Le pregunté si ella le había dicho algo. Solo que Hugo ha tenido problemas con los timbres y que últimamente ha hecho varias reclamaciones a Globo y Just Eat. Me sonó a trampa. A ver si mordía el anzuelo. Intenté mantener la calma, pero ese día no fui a trabajar. Me inventé un dolor de cabeza y me quedé en casa, viendo series con el volumen bajísimo, incapaz de concentrarme. Sentía que cualquier momento podría ser el último de esa paz forzada. Esa noche, cuando Marcos volvió, no dijo ni una palabra. Ni me preguntó cómo me sentía, ni mencionó nada. Me saludó con un beso en la frente y se encerró otra vez en su despacho. Pasaron 3 días así. Silencios. Miradas largas. Ganas de hablar pero miedo al impacto de las palabras. Hasta que llegó el jueves. Ese día, al volver del trabajo, vi a Marcos en la cocina, con una cerveza en la mano. Tenía el portátil abierto y una expresión rara. No era enojo. Era algo más serio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Sin rodeos. Me senté, sin saber si debía estar a la defensiva o simplemente callarme. Entonces, lo dijo: hoy vino Hugo a buscarte. Me costó unos segundos reaccionar. ¿Cómo?, pregunté. Sí, bajó al timbre del portal, preguntó si estabas. Yo le dije que no estabas en casa. No parecía incómodo. Se despidió y se fue. Pero me miró raro. Como si me tuviera lástima. Lo dijo con una calma que me asustó más que si me hubiese gritado. No sabía qué decir. Intenté improvisar, le dije que quizás se confundió, que probablemente quería decirme algo sobre el recibo del gas o algo así. Marcos no respondió. Cerró el portátil y se quedó en silencio. Después de unos minutos, me preguntó si pasaba algo entre Hugo y yo. No gritó, no golpeó nada. Solo preguntó, con esa voz que usa cuando realmente quiere saber algo. Y ahí sentí por primera vez la culpa, de verdad. No por lo que había pasado, porque aún no había pasado nada físico. Pero sí emocional. Porque sí había una conexión. Porque sí me estaba ilusionando. Porque sí había coqueteo. Y porque sí me gustaba. Le respondí que no había pasado nada. Pero al decirlo, supe que no me creía. Y lo entendí.
Yo tampoco me habría creído. La forma en que lo dije, la tensión en mis manos, el temblor de la voz. Entonces me soltó lo peor. Me dijo que había pedido vacaciones. Que necesitaba irse unos días. Que había reservado una casa rural en Teruel para el fin de semana. Solo. Que necesitaba pensar. Me sorprendió. No porque se fuera, sino porque nunca toma decisiones así. Siempre lo piensa todo, lo calcula todo. Pero esto lo tenía decidido. Me dijo que no me llamaría. Que no esperara mensajes. Que no iba a responder. Cuando vuelva, hablaremos, fue lo último que dijo antes de meterse en la ducha. Esa noche no pude dormir. No solo por el miedo, sino porque empecé a pensar si realmente quería que volviera. Me vi sola en el piso, con el silencio de fondo, sin tener que fingir que todo estaba bien. Me pregunté si eso era libertad o castigo. Y ahí fue cuando empecé a pensar seriamente en hacer algo. No para vengarme, ni por rabia. Sino porque, de repente, pensé que ya no tenía nada que perder. Marcos volvió el lunes al mediodía. Había dejado las llaves dentro, así que tuve que abrirle. Su cara estaba más delgada, como si en 4 días hubiera envejecido un año. Llevaba una mochila pequeña al hombro, olía a campo y a tabaco, aunque él no fumaba. Me saludó con un simple hola y entró sin mirarme. Dejó la mochila en el recibidor, se quitó la chaqueta y fue directo al baño. Yo me quedé ahí de pie, sin saber si seguirlo, preguntarle algo o simplemente irme a otra habitación y dejar que el silencio hiciera su trabajo. Cuando salió, me miró de frente por primera vez en días. Tenemos que hablar ahora, dijo. Su tono era firme, seco, pero sin gritos. Nos sentamos en el sofá. Cada uno en una esquina, como si 1 metro de distancia pudiera protegernos de lo que venía. No sabía si estaba lista para lo que iba a decirme, pero ya no había marcha atrás. Me preguntó otra vez, con la misma calma, si había algo que necesitaba contarle. Le respondí que no entendía a qué se refería. Sabía que estaba mintiendo. Él también lo sabía. Pero quería que yo lo dijera. Quería escucharlo de mi boca. Después de unos segundos largos que parecieron una eternidad, dijo, tengo que preguntártelo por última vez, Laura, ¿estás con ese tío del quinto? Yo no dije nada. No porque no quisiera, sino porque no podía. Me quedé mirando el suelo, sintiéndome como una adolescente pillada en plena mentira. Él insistió, mírame a la cara y dime que no pasa nada con él. Levanté la mirada y respondí, no estamos juntos. No hay nada oficial. Y ahí fue cuando todo estalló. No hay nada oficial, me estás vacilando, gritó, levantándose de golpe. ¿Qué cojones significa que no hay nada oficial? ¿Qué os estáis viendo y aún no habéis puesto etiquetas? ¿Eso me convierte en qué? ¿En tu marido provisional? ¿En tu compañero de piso? Empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. Yo no sabía qué decir. Solo que no quería que fuera así, que no lo había planeado, que simplemente pasó. Él se giró y soltó, claro que no lo planeaste, nadie planea traicionar a su pareja de 10 años. Pero tú lo hiciste. Lo estás haciendo. Y lo peor es que ni siquiera tienes los ovarios para admitirlo con claridad. No supe cómo defenderme. Quise hablar, justificarme, decir que me sentía sola, que llevaba meses sintiendo que vivía con un fantasma, que él ya no me tocaba, que ni siquiera me miraba. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él ya estaba soltando todo lo que llevaba guardado. ¿Sabes cuántas veces me he callado cosas porque pensaba que era solo una mala racha? ¿Cuántas veces te he visto llegar tarde, ponerte ropa que nunca usabas, maquillarte para ir a por el pan? Y me he tragado la lengua porque prefería no pensar mal de ti, y ahora resulta que me estabas sustituyendo en silencio. Quise defenderme,
decir que no era una sustitución, que era algo más complicado, que no se trataba solo de sexo o de cariño, sino de no sentirme ignorada. Pero él no me dejó. No me vengas con que te sentías sola, ¿sabes cuántas veces me he sentido solo contigo en la misma cama? ¿Te crees que a mí no me afecta que no tengamos sexo desde hace semanas, o que te pases el día en silencio, como si yo no existiera? Pero ¿sabes qué? Nunca se me ocurrió bajarme los pantalones con una vecina para ver si así me sentía más acompañado. Esa frase me dolió como una bofetada. Y aún así, no fue la peor parte. Se sentó otra vez, esta vez más cerca, con la voz más baja pero igual de dura. ¿Te acostaste con él? Me temblaron las manos. Me mordí el labio. Dudé. Y esa duda fue suficiente para darle la respuesta. Se recostó hacia atrás, apoyando la cabeza en el respaldo, y cerró los ojos. No dijo nada durante un minuto entero. Cuando los abrió, me miró con algo que ya no era rabia, ni tristeza. Era decepción pura. ¿Fue aquí, en esta casa?, preguntó. Asentí. No podía mentir más. No tenía sentido. Se levantó sin decir palabra. Fue al dormitorio, abrió el armario, sacó una maleta y empezó a meter ropa. Lo hizo con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió sin mirarme, me voy. No sé por cuánto. Quizás un día. Quizás un mes. Ya veremos. Le dije que podíamos hablarlo, que podíamos intentar entendernos. Que todavía podíamos arreglarlo. Se detuvo un momento, con una camisa en la mano, y me miró con los ojos rojos. ¿Tú crees que esto se arregla con una charla, con una disculpa, con una cena y una serie en el sofá? No. Esto no es una discusión. Esto es una traición. Y yo no sé cómo se vuelve de eso. Antes de cerrar la maleta, se giró hacia mí. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sé si esto te duele. Porque desde hace meses estás ausente. Como si ya hubieras decidido que se acabó, pero no tuviste el valor de decírmelo. Preferiste que me enterara así, a trozos, sospechando, sufriendo solo, mientras tú vivías tu película de redescubrimiento personal con el tío del quinto. Le pedí que al menos se quedara esa noche. Me dijo que no. Le pedí que no hiciera nada impulsivo. Se rió. ¿Impulsivo? Tú llevas semanas mintiendo, cruzando pasillos para meter a otro en nuestra casa, y me hablas de impulsividad. No te preocupes, Laura. No voy a hacer ninguna locura. Solo voy a alejarme. Porque si me quedo un minuto más aquí, acabo odiándote. Y no quiero eso. No quiero odiarte. No todavía. Y se fue. Cerró la puerta sin dar un portazo. Bajó las escaleras con pasos lentos. Yo me quedé sentada en el sofá, con las piernas encogidas y los ojos fijos en el suelo. No lloré. No esa noche. Solo me quedé ahí, sin moverme, como si mi cuerpo no supiera aún que estaba sola. Los primeros 2 días después de que Marcos se marchara fueron extraños, como si la casa se hubiera quedado suspendida en el aire. Todo seguía igual, las tazas sobre la encimera, su abrigo en el perchero, los cargadores en el salón, pero la ausencia se notaba como un ruido constante en el fondo. Yo seguía yendo al trabajo, volvía a casa, cocinaba, comía sola y me acostaba temprano, sin ganas de mirar el móvil ni de hablar con nadie. Hugo no apareció ni escribió. Supuse que Marcos le habría dicho algo o que el propio ambiente del edificio lo había frenado. Me daba igual. Lo único que quería era que pasara el tiempo y que todo se calmara un poco, que Marcos me llamara, aunque fuera para gritarme. Pero no lo hizo. El viernes, cuando llegué a casa después del trabajo, encontré la puerta entreabierta. No estaba forzada,
pero dentro faltaban cosas. No muchas, pero suficientes para darme cuenta de que él había venido mientras yo no estaba. El cajón donde guardábamos los documentos estaba vacío, su ordenador no estaba, y su ropa había desaparecido casi por completo. En la mesa del salón había un sobre cerrado con mi nombre. Dentro, una carta breve, escrita a mano, con su letra apretada y recta. Decía que había estado allí para recoger sus cosas y que no quería volver a esa casa, al menos de momento. Decía también que había hablado con un abogado y que en los próximos días recibiría una notificación formal. No usó la palabra divorcio, pero no hacía falta. Era evidente. Al final de la carta, añadía una línea que me dejó helada: te aconsejo que hables con tu jefe antes de que lo haga yo. Al principio no entendí qué significaba eso, pero la respuesta me llegó el lunes, cuando llegué al trabajo y el ambiente se sintió diferente. Mi jefa, Teresa, me llamó a su despacho. Estaba seria, más de lo habitual. Me pidió que cerrara la puerta y me sentara. Me dijo que había recibido un correo anónimo con unas fotos y unos mensajes. Me quedé helada. Me enseñó la pantalla del ordenador y ahí estaban, imágenes mías en el balcón de Hugo, riendo, con una copa en la mano, y otra en la que se veía claramente que él me tocaba el pelo mientras yo sonreía. No eran comprometedoras del todo, pero bastaban para dar pie a habladurías. Junto a las fotos había un texto, breve y directo: así es como pasa las tardes una empleada de su clínica, mientras su marido trabaja y la empresa confía en ella. No ponía el nombre de Marcos, pero era obvio que venía de él. Teresa me dijo que no iba a tomar medidas, pero que la situación era delicada. Que la clínica tenía una imagen y que debía tener más cuidado. Me sugirió que pidiera unos días libres. No me despidió, pero me dejó claro que era un problema para ella tener una empleada en medio de un escándalo personal. Salí del despacho con la sensación de que el suelo se hundía bajo mis pies. No tenía fuerzas ni para llorar. Simplemente caminé hasta mi coche y me quedé dentro un buen rato, con las manos sobre el volante y la cabeza llena de ruido. Él había empezado su venganza. Esa misma tarde fui a casa de mi hermana Clara. Le conté lo que había pasado, intentando mantener la calma, pero a mitad de la conversación me quebré. Ella me escuchó sin juzgarme, aunque al final me soltó algo que me dolió más de lo que esperaba. Te lo mereces, Laura. Lo siento, pero te lo mereces. Marcos no es perfecto, pero siempre fue un hombre decente. Y tú lo rompiste. No pude discutir. Sabía que tenía razón. Pero una cosa era sentir culpa y otra ver cómo alguien que conoces mejor que nadie usa esa culpa como arma. Porque eso era lo que Marcos estaba haciendo, y no había terminado. 2 días después, cuando fui al banco a revisar una transferencia, descubrí que nuestras cuentas conjuntas estaban vacías. Literalmente vacías. Llamé a la entidad y me confirmaron que él había retirado todo el dinero la semana anterior y lo había transferido a una cuenta solo a su nombre. Legalmente podía hacerlo, porque era cotitular. Me quedé con el salario del mes, que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y las facturas. Intenté llamarlo, pero su número estaba desconectado. Le escribí un mensaje, rogándole que no me dejara en esa situación, que podíamos arreglar las cosas sin destruirnos, pero nunca contestó. Esa noche bajé a la portería a recoger el correo. Entre las cartas había un sobre sin remitente. Dentro, una hoja impresa con capturas de pantalla. Era un grupo de WhatsApp que no conocía, con varios contactos del edificio. Alguien había reenviado un mensaje de Marcos con un texto corto, por si alguien tenía dudas sobre el respeto que se respira en esta comunidad. Debajo, la misma foto del balcón. Su venganza era silenciosa, sin gritos ni enfrentamientos, pero perfectamente calculada. Me había dejado sin dinero, sin reputación en el trabajo y avergonzada frente a mis vecinos.
Todo en menos de una semana. Intenté hablar con Hugo, pero no respondió ni a mis llamadas ni a mis mensajes. El miércoles lo vi de lejos en la entrada del edificio. Me miró rápido y se metió en el ascensor sin decir palabra. Supuse que también él había recibido algo, o que simplemente no quería estar involucrado en el desastre. Desde entonces, ni una sola palabra. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo odié un poco por desaparecer justo cuando más lo necesitaba, pero también lo entendí. Nadie quiere ser parte del escándalo de otro. A finales de esa semana recibí la notificación oficial del abogado. Marcos pedía la separación legal y proponía vender el piso para dividir los bienes. En la carta, además, se mencionaba que él había entregado evidencias documentales del adulterio como parte del proceso. No supe si reír o llorar. Pensé en cómo todo había pasado en cuestión de días, cómo había perdido a mi marido, mi estabilidad, mi trabajo y la poca tranquilidad que quedaba. Pero lo peor era saber que él lo había planificado así. Que cada paso, desde la carta hasta las fotos, formaba parte de un plan frío y preciso. El siguiente golpe llegó un sábado, cuando mi madre me llamó llorando. Marcos le había enviado una copia de la carta que me dejó y una nota escrita a mano donde decía que esperaba que ella educara mejor a sus hijas para que no destruyeran familias ajenas. Mi madre no entendía nada. Lloraba, me pedía explicaciones, me preguntaba si era verdad. Y yo no supe qué decirle. No quise mentirle, pero tampoco tenía fuerzas para confesarlo todo. Solo le dije que las cosas se habían roto y que necesitaba tiempo. Me colgó sin despedirse. Desde entonces, no volvió a llamarme. Esa noche, por primera vez, entendí lo que realmente significaba el castigo. No era el escándalo, ni la humillación, ni el dinero. Era el silencio. Marcos no necesitaba insultarme ni buscar venganza física. Su forma de hacer daño era dejarme sola con mis actos, rodeada de consecuencias. Y lo había hecho a la perfección. Pasé los días siguientes en automático. Dormía poco, comía menos. Me quedaba despierta mirando el techo, esperando que sonara el teléfono, aunque sabía que no lo haría. Una parte de mí quería odiarlo, gritarle, buscarlo y decirle que estaba siendo cruel, que lo que hacía no era justicia sino una forma retorcida de destruir lo poco que quedaba de nosotros. Pero otra parte sabía que él estaba en su derecho. Que lo que yo había hecho le daba motivos más que suficientes. El lunes siguiente volví a la clínica. Teresa me recibió con una mirada cortante. Me dijo que había recibido otra queja, esta vez de un paciente que había visto las fotos circulando por un grupo de vecinos. No quiso detalles, pero dejó claro que era mejor que dejara el trabajo de manera amistosa. No tuve opción. Firmé la renuncia y salí con mis cosas en una caja pequeña. Cuando llegué al coche, encendí el motor y me quedé quieta. Me di cuenta de que en menos de 2 semanas, Marcos había conseguido borrar mi vida entera, sin levantar la voz, sin tocarme, sin siquiera estar presente. Esa fue su venganza. Precisa, limpia y definitiva. Habían pasado ya más de 3 semanas desde que Marcos se fue de casa, y si bien al principio no sabía cómo asimilar todo lo que estaba ocurriendo, ahora había llegado a un punto extraño, como si la vergüenza, el dolor y la rabia se hubieran apagado dejando una calma artificial, como un silencio incómodo entre 2 frases. Me levantaba todos los días sin ningún objetivo, preparaba un café que muchas veces dejaba enfriar, pasaba horas sentada en la misma silla mirando correos vacíos y mensajes que no llegaban. Después de perder el trabajo, me pasaba los días buscando portales con ofertas laborales sin saber realmente qué buscaba. No me respondía nadie. Y tampoco me importaba ya mucho. Solo me parecía triste que algo tan grande, tan concreto como mi vida de pareja, mi estabilidad, mi rutina, se hubiera desmoronado en tan poco tiempo y con consecuencias tan concretas. No era una crisis emocional.
Era otra cosa. Más tangible. Era tener que volver a mirar precios de detergente en el supermercado. Era no poder abrir el correo por miedo a encontrar otra carta de su abogado. Era no tener a quien llamar para decir hoy me siento mal sin que eso pareciera un acto de manipulación o lástima. El miércoles por la tarde recibí un mensaje suyo. El primero desde la carta. Solo decía, podemos hablar mañana a las 18 horas. Te paso dirección. Es una cafetería. No es para discutir. Y abajo un enlace con la ubicación. Lo leí 5 veces antes de reaccionar. Sentí una mezcla de ansiedad y una especie de alivio extraño. No sabía si quería verle. No sabía qué quería decirle. Pero fui. El lugar que había elegido estaba lejos del piso. Una cafetería pequeña en el barrio de Patrick's, de esas que nunca habíamos pisado juntos. Estaba claro que lo había pensado todo, incluso el detalle de que fuera un sitio donde no tendríamos recuerdos comunes. Él ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentado en una mesa contra la pared, con una botella de agua sin abrir frente a él. Me acerqué, saludé sin tocarlo, y me senté frente a él. No me ofreció nada de beber. No había amabilidad. Solo una tensión medida. Como si hubiera preparado esa conversación como un trámite. Empezó él. No he venido a escuchar excusas, ni a que me digas que fue un error o que no sabías lo que hacías. Esa etapa ya pasó. Lo que quiero ahora es saber cómo vamos a cerrar esto sin hacernos más daño. Hablaba en un tono muy tranquilo, casi frío. Yo asentí, bajé la mirada, y respondí lo único que me parecía honesto, no tengo excusas. Solo tengo consecuencias. Y ya las estoy asumiendo. Él respiró hondo, como si llevara mucho esperando que dijera algo así. No se trata solo de asumirlas tú. Yo también he tenido que asumir que durante meses viví con alguien que no me decía la verdad. Y eso no se arregla con palabras. Hubo una pausa larga. Ninguno de los dos quiso llenarla. Después él continuó. Voy a vender mi parte del piso. Si tú quieres quedarte, habrá que valorarlo y llegar a un acuerdo. No quiero volver a esa casa, ni quiero seguir pagando algo que ya no me pertenece emocionalmente. Si no puedes pagar, venderemos todo y repartimos. Ya hablé con el abogado, te mandará los papeles. Asentí. No tenía fuerzas ni argumentos para contradecirlo. Sabía que lo lógico era aceptar. No podía pedirle que compartiera gastos con alguien que lo había traicionado. Luego me miró de otra forma. No tan práctica. No tan neutral. Más directa. Más personal. No entiendo en qué momento te convertiste en esa persona. Eso es lo que más me cuesta. No el hecho de que hayas estado con otro. Eso al final es una consecuencia. Lo que me duele de verdad es que no hayas sido capaz de hablar conmigo. Que todo lo resolvieras en secreto. Que dejaras que yo siguiera ahí, creyendo que teníamos una vida, mientras tú ya estabas en otra. Nunca fui perfecto. Pero tampoco fui ausente. Estaba ahí. Siempre estuve, tanto costaba decirlo, tanto miedo tenías a hablar claro. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque todas me parecían inútiles. Me limité a decir, no sé por qué no lo dije. Supongo que me daba miedo que se acabara todo. Pero terminó igual. Él se encogió de hombros. Terminó, sí. Pero de la peor manera. No por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Pasamos unos segundos en silencio otra vez. Luego, él dejó sobre la mesa un sobre. Ahí tienes el acuerdo que te propuse. Es lo que consideré justo. Léelo. Si estás de acuerdo, lo firmas y me lo mandas.
sino, que lo vean los abogados. Pero no quiero estirarlo más. Necesito pasar página. Le pregunté si pensaba irse de la ciudad. Me respondió que no sabía. Que de momento se quedaría en casa de un amigo, que ya tenía una oferta de trabajo fuera, pero que aún no decidía. Luego se puso de pie. No hace falta que digas nada más. Te deseo que te vaya bien. De verdad. Pero no quiero volver a hablar de esto contigo. No quiero seguir revisando lo mismo una y otra vez. Esto ya no es una relación. Es un cierre. Antes de irse, se detuvo un segundo y dijo algo que me dejó paralizada. No fuiste la mujer que pensé que eras. Pero eso es cosa mía. Yo te imaginé así. No es tu culpa. Y se fue. Me quedé ahí sentada unos minutos más. El camarero me preguntó si quería algo. Pedí un café que dejé enfriar. No lo toqué. Solo miré por la ventana, viendo a la gente caminar, cada uno con sus asuntos, con sus rutinas, sin imaginar que en una mesa había una mujer sola, procesando la última conversación con el hombre que hasta hace poco era su marido. No lloré. No sentí rabia. No sentí alivio. Solo un peso enorme en el pecho, como si todo lo que había hecho me estuviera cayendo encima de golpe, sin dramatismo, sin gritos, solo una certeza constante, lo había perdido todo, y lo había hecho yo sola. Esa noche, al llegar a casa, abrí el sobre. Leí el acuerdo. Estaba bien. No había nada abusivo. No me castigaba más allá de lo necesario. No pedía cosas imposibles. Solo ponía punto final. Lo firmé sin pensarlo mucho. Lo guardé en otro sobre. Al día siguiente lo dejé en la portería del edificio donde se estaba quedando. No escribí nota. No puse nada más. Él ya lo había dicho todo. Después de entregar el sobre con el documento firmado, pasé 3 días sin saber muy bien qué hacer con mi cuerpo ni con mis pensamientos. Me despertaba a la misma hora, pero ya no por costumbre sino por ansiedad. Me quedaba tumbada en la cama mirando el techo durante más de 1 hora, sin tener ningún sitio a donde ir ni nadie que esperara nada de mí. No tenía trabajo, no tenía pareja. Mis hermanas no me escribían y mi madre seguía sin llamarme desde aquel día que colgó llorando. Incluso Hugo, que en algún momento parecía una vía de escape, un lugar al que huir cuando todo me pesaba, había desaparecido por completo, como si él también hubiera entendido que no quedaba nada que rescatar. La soledad no era nueva, pero en ese momento se volvió concreta, silenciosa y pegajosa. No tenía forma. Solo se sentía. Y estaba en todas partes. Una tarde, recibí un mensaje de una antigua amiga de la universidad, alguien con quien había perdido el contacto desde hacía años. Me escribió para preguntarme si estaba bien porque una compañera en común le había dicho que yo estaba pasando por un mal momento. Me sorprendió que la noticia hubiese llegado tan lejos. Le respondí que sí, que estaba superando una separación y buscando nuevos rumbos. Ella me dijo que trabajaba en una academia de formación para adultos y que estaban buscando a alguien para encargarse de la gestión administrativa. Me ofreció una entrevista. Acepté, sin entusiasmo, pero también sin negarme. Me presenté a la entrevista con una camisa que tenía años sin usar y una carpeta vacía, sin currículum actualizado ni nada preparado. Hablamos, me escucharon, y me dijeron que me llamarían. No tenía esperanzas. Pero me llamaron. Me ofrecieron un contrato a media jornada. Acepté, sin pensar demasiado. Tenía que hacer algo con mis días. La primera semana en la academia fue rara. Todo me parecía nuevo, ajeno, como si estuviera trabajando en la vida de otra persona. Me costaba concentrarme, me costaba recordar nombres, me costaba entender qué hacía yo ahí,
rodeada de desconocidos que no sabían nada de mí, que me saludaban sin saber que hasta hace un mes tenía una vida distinta, un piso distinto, una rutina con alguien que ahora apenas existía. Aún así, iba cada día. Me forzaba a ducharme, a comer algo, a salir a la calle y a hablar con alguien. No porque creyera que eso me salvaría, sino porque entendía que la alternativa era quedarme en la cama esperando que pasaran las horas. Y ya había hecho bastante de eso. Pasaron 2 semanas. Un día, mientras volvía caminando a casa, lo vi a lo lejos. Marcos. Estaba en una terraza, con un café delante, hablando con una mujer. No era nadie que conociera. No parecía una cita, ni nada íntimo. Solo una conversación casual. Me detuve al otro lado de la calle. Lo observé unos segundos. Se reía. Tenía otra expresión. Más liviana. Más relajada. No parecía el mismo hombre que se marchó de casa enfadado y roto. Era otro. Y no me dolió. No me molestó. Pero me hizo pensar. Esa noche, en casa, abrí una libreta vieja que tenía en la estantería. Empecé a escribir todo lo que había aprendido desde que esto empezó. No como un ejercicio de redención ni para sentirme mejor. Solo para entender algo. Escribí que había traicionado a alguien que no lo merecía. Que había mentido. Que había escondido cosas. Que había deseado algo nuevo sin enfrentar lo viejo. Que no supe hablar, ni explicar, ni enfrentar lo que sentía. Escribí que no fue culpa de él que yo sintiera ese vacío. Que probablemente él también lo sentía. Y que yo elegí ignorarlo. Escribí que me había enamorado de una ilusión, de una promesa barata que no ofrecía nada real. Que confundí atención con afecto. Que confundí deseo con amor. Que confundí aburrimiento con infelicidad. También escribí que Marcos no fue perfecto. Que se encerraba en su trabajo. Que muchas veces me hizo sentir invisible sin darse cuenta. Que la rutina nos arrastró a los dos, no solo a mí. Pero que él no se fue. Que no buscó afuera lo que faltaba adentro. Y que eso, aunque no lo parezca, también es amor. O al menos lo era. Después de escribir todo eso, cerré la libreta y la guardé en un cajón. No la volví a abrir. Días después, volví a cruzarme con él. Fue en un supermercado. Los dos íbamos solos. Llevábamos una cesta en la mano. Nos vimos al mismo tiempo. Él hizo un gesto con la cabeza. Me acerqué. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que trabajando mucho. Le dije que estaba en una academia. Me felicitó. Luego hubo un silencio incómodo. No sabíamos si seguir o despedirnos. Así que fui directa. Gracias por no destruirme más de lo necesario. Me miró serio. Respondió, no era necesario destruirte. Lo hiciste tú sola. No sonó cruel. Solo honesto. Asentí. Lo entendí. Le dije que esperaba que encontrara algo bueno. Me dijo que esperaba lo mismo para mí. Nos despedimos con una pequeña sonrisa sin afecto, sin pena, sin rencor. Dos personas que se habían amado alguna vez y ahora simplemente compartían un recuerdo. Volví a casa caminando. Esa noche, dormí bien por primera vez en semanas. Desde entonces, las cosas han seguido sin grandes cambios. Trabajo por las mañanas. Estudio por las tardes. Algunas noches salgo a caminar sola. Otras veces ceno con Clara, aunque sigue sin entender del todo lo que pasó. Mi madre llamó hace poco. Hablamos poco. No entramos en detalles. Me dijo que esperaba que aprendiera algo de todo esto.
Le respondí que ya lo estaba haciendo. No estoy bien. Pero estoy en paz. Y eso es un comienzo. Aprendí que no todo se arregla con perdón. Que hay errores que no se borran. Que hay daños que no se curan. Pero también aprendí que uno puede empezar de nuevo, aunque sea con menos gente alrededor y menos certezas. No quiero otra relación por ahora. Ni estoy buscando cerrar heridas con otros brazos. Estoy buscando otra cosa. Estabilidad. Coherencia. Silencio que no duela.